Dicen que la envidia no solo te pudre el corazón, también te acaba la vida sin que te des cuenta. Y yo antes juraba que no lo era envidiosa, que solo quería un poquito a veces de lo que otras personas tenían. Y esto, poco a poco quizá me fue envenenando el alma. Y cuando me di cuenta, la vida me había cambiado por completo. Me llamo Marcela, tengo 48 años, y esta historia pasó ya hace tiempo, en una colonia de la Ciudad de México, donde las combis pasaban echando humo desde las 6 de la mañana y los perros ladraban toda la noche. En aquel lugar crecí junto a mi hermana Lorena. Desde niñas ya éramos muy diferentes. Ella siempre fue la bonita, la de ojos grandes, pestañas hermosas y la cintura bien marcada. A mí solo me decían que era la simpática, y con eso ya se puede entender de que yo no era guapa. Vivíamos en una casa chiquita, de lámina. Nuestro barrio era de verdad muy pobre. Mi padre se la pasaba trabajando de albañil, pero también bebía mucho, así que a veces llevaba dinero y a veces este escaseaba, por lo tanto también la comida y otros recursos. Mi mamá vendía gelatinas afuera de la escuela, a veces en la calle, pero luego no faltaba que le cobraran piso y tenía que entregar casi todo su dinero. Apenas llegaba con lo mínimo, bien desanimada. Sin embargo, quizá porque mi hermana era bonita, a ella le daban mejor trato. De ahí viene quizá también el hecho de que como te ven te tratan, y en mi caso de verdad que sí aplicaba. Esa discriminación la podía yo ver en mi casa, con mis padres, también en la calle. Conforme fuimos creciendo, a mi hermana la empezaban a pretender hombres guapos. Algunos no eran más que muertos de hambre y otros no tanto. Sin embargo, lo que a mí me tocaba eran los peores hombres. Terminó engañándome con una vecina y encima me robó un celular que con tanto esfuerzo había comprado. En aquellos tiempos estos apenas empezaban a venderse y yo había trabajado en el mercado y había ahorrado un buen tiempo para comprarlo. Eso me dio mucho coraje. Mi segundo novio fue el chofer de una combi. Aquel me gritaba por todo, me jaloneaba, a veces me cacheteaba en la misma calle. Y recuerdo que con él la intimidad fue una pesadilla, era un salvaje, prácticamente me lo hacía a la fuerza. En cambio Lorena, mi hermana, ella desde joven fue más centrada. Mientras yo andaba con novios malos, a ella le cambió la suerte, la dejaron de encargada en una papelería. Empezó a ahorrar y se compraba buena ropa. Ella siempre andaba limpia, bien peinada, y poco antes de los 20 años, conoció a Andrés, un muchacho callado, moreno, de manos grandes, muy guapo. Aquel trabajaba en una empresa de metal. Al principio, como que no me gustó para ella, se me hacía como muy callado, muy apagado, pero conforme pasaron los meses, me di cuenta que él no era el típico hombre como los que yo lidiaba. Andrés era un hombre tranquilo. La trataba muy bien a mi hermana, le daba detalles y jamás le regañaba. Le hablaba con cariño y eso definitivamente se me hacía de otro mundo. Finalmente se casaron. Mi hermana no iba a dejar ir a alguien como él. Mientras tanto, yo a esa edad venía saliendo de una relación fracasada, de un aborto. Y así fue que mi hermana se fue a vivir con Andrés a una casita de interés social, pero que finalmente ya era de ellos. Ya casados se empezaron a apartar de la familia. Ellos ya tenían sus propios problemas, sus propios momentos para disfrutar, mientras que yo me quedé en la casa de mis papás. En aquella rentábamos, no era casa propia, pero pues también, conforme mi hermana se fue, las cosas en la casa empeoraron. Mi papá se emborrachaba más, todos los días tomaba, cada noche llegaba borracho. A veces le pegaba a mi mamá, la amenazaba, incluso a veces la llegó a golpear muy feo. Pero yo creo que el destino supo cómo hacer las cosas, si es que se puede decir así, porque un día mi papá amaneció prácticamente muerto. Le dio un infarto o algo así. Quizá las sobredosis de alcohol que se metía terminaron desgastando su cuerpo. Ya no dio más. Esto quizá pudo haber liberado a mi madre de aquel yugo, de aquellos castigos injustos, pero también mi madre
Aunque se quejaba mucho de mi papá, ella dependía bastante de él. Ella lo amaba, muy en el fondo, por supuesto, pero esto la llevó a deprimirse y sobre todo, el tener que lidiar la situación que vivíamos terminaron aplastándola y esto la llevó a enfermar. A mi madre se le detectó un cáncer en el estómago. Sin embargo, ya era bastante fuerte, ya estaba muy avanzado. Como no teníamos dinero para poderla llevar al hospital, pues allá andábamos visitando curanderas, brujas, medicinas alternas que estuvieran a nuestro alcance. Y de ahí fue que conocimos a una señora, la señora Beatriz. Ella nos dijo que mi madre pudo haber tenido remedio de haberla llevado un poco antes. Ella prometía que su medicina la hubiera podido salvar, que era una especie de bruja y que tenía mucho poder. Pero a veces, cuando la mente, cuando la energía daña tanto el cuerpo, eso ya no se puede revertir. Finalmente mi madre se murió. Esto fue triste, muy desgarrador, porque yo me quedé sola en la casa. Yo seguía trabajando en lo poquito que podía agarrar, pero la verdad es que estaba batallando mucho, y para un tiempo que me quedé sin trabajo, pues yo la verdad ya no tenía a dónde ir, porque la señora que rentaba esa casa prácticamente me echó a la calle. Pero no me quedaría sola. Fue mi hermana Lorena quien se apiadó de mí y me pidió que me fuera a vivir con ella y con su marido. Me dijo que no quería verme sola, que le preocupaba que yo anduviera por el mal camino. Yo al principio, con pena y todo, traté de rechazar la oferta, pero no me quedaba de otra. No tenía a dónde ir. Andrés llegó por mí en su suru blanco, ya medio cascaloteado, pero que era lo que tenían para moverse. A bordo también iba mi hermana, así que metí las maletas. Arrancamos y fuimos directo a donde vivían. Al llegar a esa casita sentí una mezcla de tristeza, un poco de nostalgia, pero también un sentimiento que no me imaginé, el de la envidia. Tenían sillones sencillitos pero limpios, los acababan de comprar y también tenían un refrigerador que sí enfriaba. No batallaban porque tenían varias cosas que habían comprado con su esfuerzo. Tenían una pantalla plana y eso que acababan de salir prácticamente. Aquello ya se consideraba un lujo hace 15 años y yo me sentía realmente bien, cobijada por mi familia, pero también sentía coraje de que mi hermana, de que su marido, tuvieran todas esas cosas que para mí parecían tan lejanas. Mi hermana me mostró el que iba a ser mi cuarto. Recuerdo que movieron algunas cajas que tenían porque ahí guardaban tiliches, pero después quedó una camita muy a gusto. Aquel sería un cuarto con puerta. Eso me alegraba, pues en la casa con mis papás no había puertas, sino cortinas hechas con cobijas viejas. Yo sonreí y les di las gracias a mi cuñado Andrés y a mi hermana Lorena, y de ahí fue que empecé a vivir. Rápido busqué un trabajo de lo que fuera. Yo no quería sentirme una arrimada, porque bien dicen que el arrimado y el muerto al tercer día apestan. Los primeros meses fueron tranquilos. Yo trabajaba y les ayudaba con la casa. Vivíamos muy en paz, pero en las noches, a veces me tocaba ver cuando llegaba Andrés del trabajo. Muchas veces traía pan dulce, leche, pero sobre todo, traía una flor en su mano, alguna bolsita con dulces. Se las entregaba a mi hermana y le daba un beso. Tenga, mi reina, pa' la más chula. Vas a ver que el domingo te llevo al tianguis, pa' comprarte ropa o lo que tú quieras. No sé qué me das todos los días, pero me tienes encantado. Te amo mucho, mi vida. Al principio me daba gusto por mi hermana, saber que había conseguido un buen hombre, y yo disimulaba, pero también debo decir que, tiempo después, ver aquellas escenas me quemaban por dentro. Yo jamás había recibido un trato de esa forma, jamás de verdad. Y recuerdo bien que un día, mientras barría el pasillo, Lorena me dijo algo que me dejaría una marca. Pues ese día hablábamos sobre los hombres que yo había elegido, el por qué me trataban mal. No sé, Marcela, pero yo creo que tú nunca supiste escoger hombres. Yo creo que también era porque eras bien loca. A lo mejor te hace falta centrarte tantito y vas a ver cómo cambian tus gustos, cómo cambia el tipo de hombres que atraes. Como verás, yo preferí uno tranquilo, uno como yo,
aunque al principio también de repente me sentí aburrida, pero con el tiempo, créeme, que es lo mejor. Prefiero un hombre que venga a casa todas las noches, que me consienta, me dé cosas, que me haga sentir bien. Eso a cambio de uno como nuestro padre, borracho, golpeador, violento, infiel. La verdad es que solamente hay dos caminos, hermana, y créeme que ahora estoy muy a gusto. No puedo pedirle otra cosa a Dios. Realmente estoy bendecida con Andrés. Aquella noche no dormí. Después de esa charla con mi hermana me di cuenta de lo miserable que era mi vida. Porque mi hermana, por más que ella se las daba de mujer tranquila, ahí me di cuenta que en su relación, ella era la tóxica. Ella era la que chantajeaba, manipulaba o sutilmente maltrataba a Andrés. Seguramente lo aprendió de la casa, de cómo vivíamos. Y es que se sabe bien que cuando una persona es víctima de violencia a temprana edad, cuando crece, muchas veces solo tendrá dos caminos. Uno, meterse en relaciones donde la pareja siga siendo violenta, le siga reprimiendo, humillando, aplastando. O dos, esa persona que sufrió violencia a temprana edad, de grande se convertirá en la agresora. Y muchas veces no representa que sea una agresora violenta, extremista. Muchas veces aprende a hacerlo de una forma pasiva, tranquila, casi imperceptible, pero que finalmente trae consecuencias malas. Y mi hermana estaba en un grado muy bajo de esto último. Ella finalmente comenzaba a mostrar un lado frío, un lado difícil, al cual su marido Andrés terminaba diciéndole que sí a todo. Y es que a mi hermana Lorena no le gustaba que le dijeran que no a algo, que le objetaran un punto de vista, o bien que le llevaran la contraria. Andrés jamás hacía eso. Empecé a darme cuenta que él era una especie de marioneta, una que estaba al servicio de los caprichos de mi hermana, y aquello no me parecía justo. Conforme pasó el tiempo fui dándome cuenta de más injusticias, y me di cuenta de que mi cuñado Andrés realmente se merecía una mejor mujer, no a mi hermana. Poco a poco empecé a sentir empatía por él, al grado que no lo voy a negar. Me empecé a encariñar, me empecé a enamorar. Yo anhelaba todo lo que él le daba a mi hermana. Sabía que, con un hombre como él, yo lo podría valorar, yo lo podría aprovechar. Sería un amor con él. Le entregaría todas las cosas que mi hermana le negaba y que él ni siquiera se daba cuenta. Y aunque aparentemente las cosas iban bien, llegó un momento en que Lorena empezó a discutir muy fuerte con Andrés por temas de dinero, pues ella empezaba a exigirle cada vez más. Le decía que en su trabajo era un mediocre, que ella era una reina, que quería una mejor vida, que cómo era posible que las otras vecinas empezaran a traer mejor ropa, que las llevaran a la playa o que las sacaran al cine o a cenar, y ella nada más allí encerrada, como una muñeca de aparador. Mi cuñado salió a fumar al patio, muy triste, tenía la mirada caída. Yo lo vi desde la puerta de mi cuarto y sentí una punzada en el pecho, una necesidad absurda de ir a abrazarlo, a consolarlo, de que él me mirara, de que él me amara. Quería hacerle saber que lo que él hacía era suficiente para una mujer de buen corazón. De rato que se metió Andrés a la casa, yo no me podía dormir. Así que salí también al patio, a tomar el fresco. Hacía frío y empecé a ver las estrellas. Empecé a plantearme cosas que quizá no debí. Lo que venía a mi mente era el hecho de que, si yo pudiera encontrar una forma de enamorar a Andrés, de arrebatárselo a mi hermana, ¿qué es lo peor que podría pasar? Realmente yo podría ser feliz. La culpa no me aplastaría. Andrés podría ser feliz también conmigo. Y es que no les mentiré, pero esos días empecé a recordar a aquella señora, la curandera que atendió a mi madre antes de morir. Ella hablaba sobre sus servicios, sobre sus trabajos de brujería, amarres de amor y demás. Ella hablaba con gran confianza sobre su efectividad, y por eso fue que tomé una decisión. Estaba dispuesta a enamorar a Andrés, a arrebatárselo a mi hermana, a llevármelo lejos de ahí, porque yo sí estaba dispuesta a valorar a alguien como él, porque hombres como Andrés rara vez se encuentran, y cuando los hay, por lo regular, están con mujeres tiranas, con mujeres aprovechadas, que simplemente no los merecen. Ya con la decisión tomada,
Esperé a que fuera mi día de descanso en el trabajo. Llevé fotos, llevé algunas cosas que pude tomar del cuarto de Andrés, incluso un poco de cabello. Aquel día me dispuse a ir a la casa de la señora Beatriz. Tenía miedo, la verdad. Sabía que estaba a punto de entrar en cosas que no comprendía, pero aún así quería correr el riesgo. Así que toqué la puerta. Desde dentro preguntaron quién era. Mi voz temblorosa le hizo saber que yo era Marcela, una vieja clienta. Rápido fue y me abrió. En cuanto me vio, me reconoció. Y ahí, ya estando dentro, comencé a platicarle todo. Fui muy sincera. Le dije que estaba enamorada de un hombre prohibido, que yo quería enamorarlo, que se fijara en mí, que fuéramos felices pese a las circunstancias. Aquella señora Beatriz, la verdad es que no me juzgó. Ella sabía que muchas veces la brujería se utilizaba para jugar sucio, y para ella no había problema. Ella simplemente trabajaba y cobraba. No le importaba otra cosa. La señora Beatriz se acomodó en su silla. Empezó a revisar la foto que le mandé. También comenzó a revisar el cabello. Y después de haberse quedado un poco pensativa, me dijo algo que honestamente a estas fechas sí me cala en el alma. Yo te voy a ayudar. De verdad no te voy a negar la ayuda. Pero sabes que me da tristeza, que tú no eres capaz de ver lo bonita que eres. Simple y sencillamente te has dejado llevar por todo lo que la gente te ha dicho. Tú no necesitarías de esto para tener un buen hombre, pero ahora veo que te ha contaminado la envidia. Apestas de hecho a envidia. Solo quiero que seas consciente de que esto que vas a hacer puede traerte consecuencias, también a tus seres queridos. Esto no es un juego, muchacha. Por eso es que si quisieras detenerte, estamos a tiempo. Si tú me dices que estás segura, pues entonces vamos adelante. Yo no dije nada, solo asentí. Y con esto, la señora Beatriz tomó un frasco que contenía un líquido rojizo y lo sacudió. A mí se me quería cerrar la garganta y nada más vi cómo sumergió ahí la fotografía. Antes de sumergir el mechón de cabello de Andrés, la señora Beatriz con unas tijeras me cortó un pedazo del mío y así los dos mechones de cabello los enredó, los entrelazó y terminaría metiéndolos en aquel líquido rojo. Para que ese hombre quede libre, primero deben romperse las raíces que sostienen su actual relación. Por eso es que pido que él te vea a ti, que deje de ver a tu hermana. El amor está en tu corazón, no en el de ella. No importa lo que tenga que ocurrir, ella debe irse de tu camino. Ella te estorba. Y por eso es que quienes me ayudan, esas energías están dispuestas también a ayudarte. Por eso solo te pido que confíes. Confía en esto como yo confío, porque mi poder es grande si tú crees en él, y este te dará todo lo que pides, te dará el amor de este hombre. Ella rezaba aquellas palabras. Yo me empezaba a sentir con un poco de miedo, porque después la señora Beatriz colocó aquel frasco sobre una mesa, le puso su tapa, la giró para sellarla, y alrededor del frasco puso velas de color negras y también rojas. Ahí siguió rezando un poco más, me pidió que la tomara de las manos, y de esa forma fue que se selló un pacto, un embrujo, un amarre, para que así Andrés pudiera fijarse en mí. Les juro que yo sentí que había llegado muy lejos. Tenía miedo, pero también a mi mente me venían imágenes en las que Andrés me abrazaba, me besaba, me daba cariño, y eso me devolvía la esperanza y me daba fuerza para seguir con aquello. Terminé saliendo de aquella casa. Regresé a la casa caminando rápidamente. Ya era de noche y tenía miedo de que también me pasara algo ahí. Me sentía culpable, pero emocionada a la vez. Me daba miedo lo que estaba por ocurrir, pero también sentía que por fin estaba tomando el control de mi vida. Esa noche al entrar a la casa, después de saludar a mi hermana y a Andrés, me fui para el patio de atrás, a escondidas del tendedero. Tomé una camisa de mi cuñado, la llevé a mi cuarto y para dormir la apreté contra mi pecho, oliendo su aroma. Y ahí sabía que yo ya no quería parar, sin importar lo que pudiera ocurrir. Y con esto empezarían a llegar algunos cambios, muy sutiles, pero me di cuenta de que Lorena y Andrés empezaban a discutir cada vez más. Recuerdo una ocasión que las cosas ya no andaban bien.
Aquel día Lorena estaba molesta porque Andrés no había llegado a tiempo después de su salida del trabajo, y cuando este por fin llegó, cansado, muy sucio por su trabajo, mi hermana lo recibió con reclamos, todo porque no le avisó, y es que ella ya le había calentado la cena a tiempo, y esta se había enfriado, y ahí se hicieron de palabras. Mi cuñado le decía que en su trabajo no le dejaban sacar el celular sino hasta la hora de la salida, por eso no pudo avisar. Él solamente respiraba hondo, tratando de contener el coraje. Le decía a mi hermana que estaba cansado, que ya no quería pasar un coraje, que solo quería un poco de agua e irse a bañar y también a dormir. Pero mi hermana andaba bien brava. Ella siguió y siguió. Empezó a reclamarle, incluso hasta lo jaloneó de la camiseta para que no se fuera. Creo que llegó todo a un punto en el cual Andrés, finalmente, después de tanto tiempo, le levantó la voz a Lorena. Ya basta, Lorena, ya me estás cansando. Cada vez te estás poniendo peor. Estás cambiando. Créeme que hasta te desconozco, siempre quejándote de todo. Ya nada te parece. No te es suficiente lo que te doy, lo que yo soy. ¿Por qué mejor no te largas? ¿Por qué no te buscas un hombre que te dé todo a cambio de nada? Porque mírate, ni siquiera eres buena para trabajar. Apenas nos casamos abandonaste tu empleo. ¿Qué pensaste, que la vida era fácil? ¿Que yo te iba a mantener como una reina? Créeme que al principio sí me hubiera gustado, porque antes eras distinta. Pero esta Lorena que eres ahora, honestamente ya no sé si la amo. Yo escuchaba todo detrás de la puerta. Mi cuerpo se heló. Aquella era la grieta, una grieta muy fuerte en esa relación, justo la que yo necesitaba. Mi hermana se puso a llorar en la sala, mientras que Andrés se fue a bañar y después se fue a acostar. Yo me quedé encerrada, viendo cómo se desmoronaba esa relación. Sabía que pronto sería mi momento para actuar. Yo también empecé a hacer mi parte. Empecé a vestirme un poco más provocativa, con escotes, con vestidos cortos o pantalones muy ajustados y tacones, todo para que mi cuñado tomara atención sobre mí, para que se diera cuenta que ahí yo estaba, dispuesta a todo con él, y el tiempo pondría las cosas en su lugar. Recuerdo que Andrés empezaba a llegar tarde los viernes. Él se iba con sus amigos a beber, se iba a jugar cartas. Yo tuve que averiguar en dónde estaba, qué hacía, y hasta eso no se metía con mujeres. Él estaba tranquilamente jugando póker o otras cosas en algún bar cercano de la ciudad, y para esto yo empecé a mentirle a mi hermana. Le dije que estaba saliendo con un chico que acababa de conocer. Aquel era de mi trabajo, y con ese pretexto, con esa mentira, fue que un viernes por la noche me fui a meter al bar donde mi cuñado iba con sus amigos. Aquel día yo iba sola. Evidentemente me fui muy provocativa. Mantuve gran distancia con Andrés. Me esperé a que se pusiera ligeramente ebrio, y en una de esas, cuando vi que fue al baño, yo fui tras él, y cuando él iba saliendo, provoqué que chocáramos de frente, tratando de fingir que era una extraña casualidad. Marcela, pero ¿qué estás haciendo aquí? No deberías estar en casa. Le expliqué que había salido con un chico, pero me dejó plantada. Sin embargo, yo no quería perder la noche y pues quería tomarme un trago. Noté que Andrés ya estaba un poco borracho. Él me dijo que iría con sus amigos y que estaría al pendiente de mí. Mientras tanto, yo me senté en la mesa, me pedí un trago y estaba observándolo cómo se emborrachaba más y más. Al final, cuando se empezaron a ir sus amigos, me acerqué. Aquellos me ubicaban solamente de vista y les dije que ya estaba bueno, que ya no le dieran de tomar a Andrés, porque mi hermana lo podría recibir muy mal. A aquellos tipos les incomodó mi presencia, así que empezaron a retirarse. Me di cuenta cómo me veían con perversión, pero era normal por la manera en que yo iba vestida. Finalmente me quedé solo con Andrés y empezamos a tomar, empezamos a platicar y él empezó a desahogarse conmigo. De verdad que eres un ángel, Marcela. No sé en qué momento tu hermana dejó de ser como tú, pero siento que ya ni la extraño. Ya no hay nada que hacer. Ella se ha convertido en un monstruo, en una persona insaciable. Cada día quiere más y más, y yo ya no sé cómo complacerla. La verdad es que ya ni siquiera sé si quiero seguir con ella. Estoy aburrido, cansado. A veces ya ni disfruto hacerle el amor. Ella tiene un algo que últimamente no me gusta. Y aquí en confianza, Marcela,
Desde hace algunos días, tú me has empezado a gustar, me he empezado a fijar en ti, y espero que esto no te asuste y te pido que por favor no le digas nada a tu hermana. Pero es que luego a veces te miro y me imagino que te abrazo, que me amas y que eres tú la mujer con la que estoy casado. Pero sé que eso es imposible. Ella es tu hermana y tú la respetas, y eso lo aprecio. Le hice saber que yo era consciente de cómo mi hermana lo trataba, de cómo es que ella no estaba aprovechando el buen hombre que Andrés era. Yo nomás veía cómo le brillaban los ojos y cómo se empezaba a poner todo más intenso. Yo sacaba aquellas palabras con mi mejor cariño y de pronto fue que Andrés me plantó un beso. Al principio yo sentía como que no debía ser, pero luego me dejé llevar y lo empecé a besar con pasión, con amor, con todo ese sentimiento que le tenía guardado. Tú también me gustas, Andrés, y sé que mi hermana no te trata bien. Siempre he pensado que si yo tuviera un esposo como tú, lo trataría bien, lo cuidaría, lo amaría. Pero mira cómo son las cosas. A veces Dios hace las parejas disparejas. No sé con qué razón, pero sé que eres el hombre de mi hermana y sé que eso está mal. Andrés ya estaba muy acelerado, muy intenso, y recuerdo que me dijo: pues yo no le tengo miedo a la vida, Marcela. Si tú quieres, yo también quiero. Créeme que yo ya no me resisto las ganas de abrazarte, de hacerte mía. Es más, ¿por qué no nos vamos ahorita mismo a un lugar más privado? Solo para ti y para mí. Vamos a darnos cariño, ese cariño que nos merecemos. Por favor, no me digas que no. Sin dudarlo y sin decir más, fue que aquella noche nos subimos al auto de Andrés y fuimos directo a un lugar privado, a un motel que estaba ahí cerca. Yo sentía mucha adrenalina. Aquello era algo prohibido. Era un pecado muy grave. Sin embargo, eso le daba más sabor a la situación. Andrés me seguía besando, me acariciaba el cuello, los hombros, me fue retirando los tirantes de la blusa. Él se dejó asombrar por el escote y cuando la blusa cayó más allá, él acarició y besó mis pechos y fue retirándome el resto de la ropa. Mientras tanto, él se iba quitando la suya y nos dejamos envolver en un momento de caricias. Él me abrazaba y yo sentía su aroma, sus labios, el calor, la humedad de su saliva. Me daba cuenta de que estaba con un buen hombre, uno que por fin estaba en mis brazos, aunque en ese momento también sabía que así como mi hermana, yo también era una mala persona, porque había jugado sucio para obtener aquello, pero también quería por primera vez, aunque fuera de mala manera, sentir un verdadero amor, sentir que alguien me quería, que un hombre podría acariciarme en lugar de golpearme. Así que me dejé envolver en sus brazos, en sus movimientos, en todo el placer que podía darme. Justo acabábamos de terminar, cuando en eso su celular empezó a sonar una y otra vez. Era mi hermana, pero Andrés no quería contestarle. Yo le dije que debíamos ser sutiles para regresar a casa, así que le pedí me mandara en un taxi, pues mi hermana suponía que yo estaba con el muchacho con el que salía, y la idea es que Andrés llegara 1 o 2 horas después, para que así Lorena no sospechara. Todo se dio de acuerdo al plan. Sin embargo, aunque mi hermana no sospechó de mí para nada, cuando llegó Andrés más tarde, nomás escuché cómo se empezaron a pelear. Ellos discutían porque Lorena le había descubierto que la camisa la tenía manchada de labial de mujer y también había llegado oliendo a perfume que no era el suyo. Aquella noche cuando yo llegué me había metido discretamente a mi habitación. Por eso es que mi hermana no había notado que el mismo perfume al que olía Andrés era el mismo que yo usaba. Pero yo no contaba con lo que se venía. Aquello era algo inesperado. Al principio solamente eran gritos. Mi hermana se puso como loca. Lo maldecía, le gritaba, lo ofendía. De pronto nomás escuché como empujones, cómo se movían cosas de un lado para otro, como si estuvieran forcejeando. Para mí aquello ya no era tan anormal, pues había estado acostumbrada toda la vida a la violencia, a las peleas en familia. Pero cuando finalmente mi hermana gritó por ayuda, me di cuenta que algo estaba muy mal. Por favor, ayúdenme. Mi esposo se está muriendo. Alguien llame a una ambulancia. Salí rápido de la habitación a ver qué estaba ocurriendo. Cuando llegué a la cocina, me di cuenta de que ahí estaba tirado en el piso Andrés con un cuchillo clavado en el pecho
y mi hermana en un rincón, con las manos que se llevó a la cara, completamente ensangrentadas. Estaba en un shock terrible. Ella no quería parar de gritar. Rápido llamé a la ambulancia. Mi cuñado ya se estaba desangrando. Aquello era de vida o muerte. Tenía el tiempo contado. Yo nomás veía cómo le costaba trabajo respirar. Mientras tanto, mi hermana caminaba de un lado a otro como una loca. Por Dios, lo maté. Lo maté. ¿Ahora qué voy a hacer, Marcela? Lo maté. Me van a encerrar y yo no quiero eso. Mi hermana estaba enloquecida, me daba miedo. Ella había forcejeado y le clavó el cuchillo a su propio marido. Pero en eso, Lorena se me acercó para abrazarme, para llorar, pero al instante se retiró de mí y lo que me dijo me asustó aún más. Ese perfume, Marcela, ese perfume que tú llevas puesto, es el mismo al que olía mi marido. No me digas que tú y él. Maldita perra, ven aquí. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Desde cuándo eres la gata de mi marido? También a ti debería de matarte. Me dio mucho miedo porque Lorena tomó otro cuchillo. Empezó a seguirme por la casa, pero en eso llegó un policía acompañado de un paramédico. El policía le amenazó con la pistola a mi hermana que bajara aquello, o si no le iba a disparar. Mi hermana aventó el cuchillo y se arrodilló. Ella no puso resistencia. El oficial le puso las esposas en las manos. Mientras tanto, el paramédico estaba atendiendo a Andrés, quien para ese momento ya había muerto. Aquello fue una noche terrible. Simplemente cambió mi vida para siempre. Dejó una marca que no se ha podido borrar. Y recordando las palabras de aquella bruja que me ayudó, donde me decía que la brujería, los amarres siempre traían consecuencias, aquello me hizo darme cuenta que hice muy mal, que hay reglas en la vida que no se deben romper, y aunque la brujería aparentemente está ayudando, en realidad no. Lo único que está haciendo es destruirlo todo. Mi hermana en la actualidad sigue presa. Ella está pagando por el crimen que cometió, y todo por un disgusto que yo provoqué, con brujería, con artimañas, y mientras que su marido está 3 metros bajo tierra, muerto desde hace mucho, me he puesto a reflexionar en los últimos años que, por más que yo haya cometido ese pecado con brujería, ese amarre, finalmente mi hermana ya venía de un mundo violento, de un hogar en el que crecimos juntas. Tuvimos el ejemplo de un padre alcohólico que nos golpeaba, que golpeaba a mi madre. Crecimos con eso muy grabado, de que la vida tenía que ser así, de que la violencia era ese ingrediente que le daba el toque a la realidad y que unía a una familia. Finalmente, tanto ella como yo fuimos presas de eso, de repetir lo mismo con nuestras vidas, con nuestras parejas. Y aunque sé que es tarde para echar culpas, para dar responsabilidades, es innegable que el cómo se cría uno en casa define mucho la personalidad y el cómo una persona será en la adultez. Y lamentablemente, tanto mi hermana como yo terminamos sacando ese lado oscuro. Después de haber sido víctimas, ya siendo adultas, lo único que aprendimos fue a hacer daño, a romper el equilibrio, a ponerlo del lado de la balanza de la violencia, de la destrucción. Y por eso es que ahora, que ya soy mucho más grande de edad, me doy cuenta de los errores que he cometido. Y aunque ya no hay nada que hacer para remediarlos, sigo esperando mi karma, sigo esperando el pago que debo hacer en la vida para poder enmendar aquello, aunque no por ello remediarlo, porque eso ya no existe. No hay modo de ir al pasado a cambiar las cosas, porque en la vida, si hay algo que pudre, que destruye, es la envidia, y en mi caso, fue la envidia que sentía por mi hermana.